quiere destruir el ser humano completo, o sea, el caparazón completo, desde el cerebro hasta todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Y aquí estoy para contarlo, para decirle a la gente, esto no es un juego, esto es real. En Puerto Rico, una familia bien conocida mía, de la iglesia, por cierto, se murió su abuelito, fue miércoles. Jueves se murió la nieta, en la mañana, por ahí más o menos en la mañana, y al par de horas después murió una prima de esa muchacha. O sea, eso fue todo. Luego de un año en esta pandemia, la pandemia del COVID-19, existe mucha gente que no cree que este virus, el SARS-CoV-2, es real, que piensa que el COVID-19 no es real o que no es una enfermedad seria. Es increíble que después de tanta data, información, datos verificados por cálculos matemáticos, censo, haya gente que todavía no crea en esta enfermedad o en la existencia de este virus. Que tenga un pensamiento tan sesgado y tan inclinado y que esté tan ciego de escuchar solamente teorías de conspiración. Verdaderamente que las personas que continúan luego de un año con esa línea de pensamiento y moviendo la idea de no usar mascarillas basado en que ellos dicen que la enfermedad no es tan seria y que la sobrevivencia es bien alta, me parece que es una falta de respeto a las miles de familias que han perdido seres queridos debido a esta enfermedad. Por esta razón tengo una invitada en el día de hoy, una amiga, que gracias a Dios está con nosotros para compartir su testimonio de sobrevivencia y su experiencia con esta enfermedad del COVID-19. Cindy, gracias por estar con nosotros en el canal del Toro MD. Sabemos que te estás recuperando todavía del COVID-19, así que te agradezco mucho la gentileza de sacar un ratito para estar con nosotros y poder educar al público en general en cuanto a la severidad de esta enfermedad y que no es otra gripe más, no es otro catarro como muchas personas quieren hacer ver, ¿verdad? Para desmentir esta enfermedad. Buenas noches, sí, no, gracias a ti por invitarme, que me da mucho gusto ser parte, ¿verdad? Y voz para otros que no tienen ni la menor idea de lo que es el COVID, que piensan que es una gripe o que piensan que es un catarro, pero que no es así. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Quiero recalcar o enfatizar, desde que comenzó la pandemia, Cindy y yo pues hemos estado en comunicación y ella ha estado hablando conmigo sobre las medidas, ¿verdad? Cuando comenzó la pandemia, ya ha pasado un año y ella ha estado haciendo todas las medidas de mitigación y de control de infección que están a su alcance, como ciudadana responsable, persona responsable por su familia y por los demás. Y ella usa su mascarilla, lavado de manos, su distanciamiento social. Pero como puede pasar, ¿verdad? Como esta enfermedad todavía sigue circulando en unos números bastante grandes, pues las personas se pueden contagiar aún siguiendo las medidas de control de infección y el esposo de Cindy pues trabaja en una clínica. Así que él está expuesto a esta enfermedad más que otras personas y por lo tanto es otro factor de riesgo para ellos como familia. Pero yo voy a dejar a Cindy que nos explique, ¿verdad? Cómo es que sucedió esto del COVID-19, cómo se contagió, o más bien, qué pensó cuando le dieron el diagnóstico, cuáles fueron los síntomas. So, Cindy, cuéntanos, ¿cuándo te das cuenta o sospechas que tengo el COVID-19? Bueno, una vez más, buenas noches. Fíjate, yo jamás sospeché que era COVID porque como me estaba cuidando, seguí las medidas de precaución. Soy muy responsable y muy diligente en eso desde que salió el virus. Hacemos cosas, yo hago cosas que mi esposo dice, pero estás exagerando. Y yo le dije, pues no, porque no sé dónde está el COVID, porque limpiar nadie puede subir con zapatos, todo se desinfecta afuera, casi tú
te cambias, casi hacía que se cambiaran afuera para poder entrar a la casa. Seguía todas las medidas responsablemente porque yo trabajo en una escuela y protejo a mis niños, me protejo a mi familia, protejo a mis niños. Y, ¿verdad? Entre todo esto jamás pensé que yo pasaría por el COVID. Ustedes acuden a visitar a tu hija porque hubo un fallecimiento en la familia del yerno tuyo, ¿verdad? Y entonces pasan allá. Llegamos viernes, sábado estuvo todo el día trabajando, casi hasta las 7 de la noche, ayudando a bajar las cositas de las pertenencias del Señor y demás. Y luego cuando ya cayó la noche, bajó la temperatura demasiado drástico y mi esposo cuando subió se dio un bañito y todo y cuando nos fuimos a acostar me dice, yo me siento mal, tengo un dolor de cabeza y un dolor en el cuerpo brutal, dile a Natalie que me dé medicamento. Y cuando mi esposo dice se siente mal, él nunca se ha sentido mal, yo creo que es la primera vez que lo escucho. Yo dije, se está muriendo porque me está pidiendo medicamentos. Le dimos medicamentos, pero dije, eso te pasa por aguantar tanto frío, el cambio de temperatura bajó muy feo. Dice, nada que ver con el COVID, porque la verdad que sinceramente jamás pensé que el COVID iba a entrar a mi familia. Pues mi esposo, estuvimos ese fin de semana allá. Regresamos lunes porque no pudimos, por la nevada que hubo, no pudimos regresar domingo. Regresamos lunes, todo estuvo muy bien, esas 4 horas de San Antonio, llegamos a la casa, todo muy bien. Al otro día nos fuimos a trabajar, cada uno teníamos que ir a trabajar. Mi esposo me escribe un mensaje como a las 9 de la mañana, estoy en casa, me siento mal, me tomaron la temperatura y tengo fiebre y me enviaron para la casa. Pues yo dije, el cambio de temperatura lo puso mal. Seguí pensando en eso, pero el mediodía, como estaba trabajando, como eso del mediodía, sentí el frío, un frío, todos sentimos cosas diferentes. En mi caso, yo sentí un frío que yo le llamé el frío olímpico, un frío que yo le digo a la asistente, le dije, este salón está muy frío, hace mucho frío, ¿verdad? Y ella me dice, no, aquí no hace frío. Y yo dije, oh. Y me tocó mi break, me fui a mis 15 minutos de break y empezó el cuerpo como a sentirse como cuando, ay Dios mío, tú sientes como que me va a dar el flu. Y como cansancio en mi cuerpo. Yo dije, me voy a tomar esta pastillita que tengo aquí porque no, ya me falta poco para salir, no voy a irme antes. Me tomé la pastillita y empecé a mejorar un poquito. Justo cuando salgo de mi trabajo, pensé ir de tienda, pero como el Señor lo conoce todo y él sí sabía que yo tenía COVID, cuando iba manejando me comencé a sentir mal y dije, no me voy a parar en ningún lado. Seguí hasta la casa, llegué con el protocolo que siempre hacemos de seguridad para no entre el COVID a mi casa. Me cociné, le di unas pastillitas, unas Advil a mi esposo, comimos, yo la llamé la última cena, hoy yo la llamo la última cena porque fue lo último que pude disfrutar, porque a raíz de ahí ya mi vida se paralizó y cambió. Me doy un bañito, después que cenamos y todo, le digo a mi esposo, me voy a dar un bañito y me voy a recostar porque no me siento bien. Y él me dijo, pues mira, ve llamando a tu jefe y decirle que mañana no va. Y yo le dije, no, tú estás loco, pero ¿por qué? Sí. Yo pensé, me tomo 2 Advil y mañana voy a amanecer bien, porque siempre que hay cambios de clima, yo me enfermo. Cuando tu esposo te dice, llama a tu jefe y dile que no vas mañana, ¿él se estaba sospechando que era el COVID? Todavía mi esposo no creía que era COVID, él sí pensó que era
pudo haber pasado por su mente que era el flu, porque está también en su apogeo. O sea, hay tantas cosas que tienen parecidos en algunas cosas. Y aunque hay personas que quieren desmentir el COVID, decir, no, es que eso es la gripe, esa es la influenza, y dicen que es COVID, pues la influenza sí está, y el otro grupo de personas que dicen, no, si la influenza se desapareció ahora, está porque mi esposo lo diagnostica. O sea, que ustedes pensaron que a lo mejor el cambio de clima, ese viaje, sí. Entonces, ¿qué es influenza? Y pues él sigue pensando que es el flu, porque ya a nosotros sí nos ha dado, el año pasado nos dio. Y entonces, como él por lo general nunca se enferma como estaba, pues dijo, se le pegó a ella. Yo decirle lo que yo sentía, pues lo tiene también, tú verás que no le va a pasar como a mí. Ok. Pues eso imagino yo que pasó por su mente, pero al otro día, ¿sabes qué? No me pude levantar. Y yo dije, tuve que llamar a mi jefe en la madrugada, como a las 6 y antes de las 7 de la mañana, para notificarle, mira, tengo dolor en el cuerpo, tengo dolor de cabeza, tengo fiebre y diarreas. No puedo ir para allá. Entonces el director me dice, bueno, pues debes ir a hacerte la prueba del COVID. Uh-huh. Y yo, está loco, yo no me voy a hacer eso. Yo seguí tomándome pastillas y todo eso, porque a todo esto sigo pensando, no es el COVID. Pues miércoles, que fue que no me pude levantar, mi hija, le envié un mensaje a mi hija que me estaba sintiendo mal y que mi esposo también estaba mal. Y ella no me escribe a mí, le escribe a mi esposo, le dijo, yo también estoy enferma. En la madrugada me dio dolor en los huesos, pero fue algo bien raro, demasiado brutal. Le dije, tú sabes cómo son los jóvenes, demasiado brutal, y no pude ir a trabajar. Y yo, no se lo digas a mami, por favor, porque ella sabe que yo me preocupo, pero ya yo lo había visto el mensaje, pues si estoy con mi esposo aquí, y yo dije, oh. Entonces, ahí es que yo digo, esto no está normal. Le dio a mi esposo sábado, a mí me comenzó martes, mi hija comenzó miércoles. Esto no es normal. Le digo a mi esposo, yo creo que nosotros tenemos el COVID. Y mi esposo me dice, no, nena, nosotros no tenemos COVID. Y yo le dije, es que mira cómo está pasando esto. Me faltaba el novio de mi hija. Y pues de ahí para adelante comenzó mi travesía del COVID. De ahí para adelante se paralizó la vida mía. Comencé a sentir es inexplicable. Lo que yo le puedo decir a la gente es que en mi caso comencé a sentir cómo los huesos se querían romper. Yo sentía que me cogían mis huesos y me hacían y era un dolor insoportable. Pasaron varios días y mi esposo pasaron como 2, 3 días y mi esposo perdió el olfato, le dio lo mismo que a mí, lo único que él perdió el olfato y el gusto, y mi esposo me dijo, ahora sí que no me da olor a nada, ni siento gusto, y yo le dije, tenemos el COVID. Uh-huh. Pero mi hija trabaja en una empresa responsable, siempre la empresa toda la semana la manda a hacer la prueba, pues ella responsablemente fue y se hizo la prueba y le dieron el resultado en un día, en una hora. De la prueba rápido y salió positivo. Y quiero hacer la aclaración, cuando nosotros llegamos el fin de semana ya, el sábado, a las 1:45 de la tarde, el novio de mi hija y mi hija se hicieron la prueba del COVID y salió negativo. Uh-huh. Pasó todos estos días, no fue hasta miércoles que ella se hace la prueba porque se sintió mal y salió positivo y le escribió a mi esposo, salí positivo del COVID. Y mi esposo me dice, cuando ella dice salió positivo del COVID, yo le dije a mi esposo, nosotros tenemos el COVID. Uh-huh. Y mi esposo aún así me dice, no, tú verás que no, pienso yo que en su mentecita, yo creo que él decía, no, el COVID no puede estar aquí porque mi papá tiene 82 años, con neuropatía diabética, padece corazón, alta presión,
Y él dijo, no, no, eso no puede ser porque me imagino. Es entendible esa reacción de él, tú sabes, porque el COVID-19 teniendo, ¿verdad? Su papá, que es un envejeciente con enfermedades persistentes, pues es bien difícil, tú sabes, no, tiene que ser otra cosa, no puede ser esto por la peligrosidad que eso representa. Pues mira, pasaron 2 o 3 días, me sentí un poquito mejor, me pude levantar y le dije a mi esposo, vamos a hacernos la prueba. Nos fuimos, nos hicimos la prueba, pero como no soy muy tecnológica que digamos, pues no seleccioné que fuera la rápida. Y mis resultados se 3 días. Y en esos 3 días yo dije, ay Dios mío, Señor, pasó hasta que llegó el fin de semana. Luego que nos hicimos la prueba, le dije a mi hija, ay, mi hija, esto, hablamos por teléfono y todo, y nos reímos y todo, y yo le dije, mi hija, esto es una cosa del otro mundo. Primero te duele, después te mejoras, y qué sé, mi hija me dijo, sí, qué sé yo. Esa fue nuestra última sonrisa. Porque después de ahí, al otro día amanecí peor. Fui para atrás, para atrás, para atrás, llegaron los resultados de nosotros dos y salió positivo. No, mi esposo estuvo como 7 días malito, que no se podía parar y todas esas cosas. Y imagínate, yo dije, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a atender? En la noche cogíamos turno, él gritaba un ratito y yo gritaba otro, y yo me quedaba a un lado y se quedaba a otro, porque es que el dolor que yo sentí, te digo que es incomparable. Es incomparable, no tiene comparación. Es una cosa que tú crees que no va, es infinita, que no va a terminar. Y yo decía, Señor, ya me fui quedando sin, como tenía tanto dolor y tanto cansancio, y el pulmón derecho me empezó a doler, pero un dolor que yo sentí que mi pulmón se volvía como que se iba cerrando, como una pasita, yo digo como las pasas, y yo dije, ya ahí me fui sintiendo súper mal. Yo dije, Dios mío, Señor, ya se me acabaron mis fuerzas. Yo te pido, por favor, que sean las tuyas las que me ayude con esto, porque esto está fuerte, yo no puedo con esto. Y ya como que uno dice, ya, tiré la toalla y ya no puedo más nada. Así mismito yo hice, y te digo, el Señor, comenzaron la fuerza, pedí oración a la gente, y el Señor parece que se compadeció de mí. Y pues yo digo parece, pero sí se compadeció de mí, porque donde terminaron mis fuerzas, entonces comenzaron las de él. Yo sé que el COVID, ¿cómo te puedo explicar? Yo sentí, después de como de 7 días, yo sentí que la vidita mía, que la luz, yo le llamo la lucecita, se me iba apagando y se me iba apagando, y entonces empiezo yo a decirle al Señor, wow, Señor, me voy a morir. Y todo esto en mi mente, porque yo no podía ni hablar. O sea, esto fue tan fuerte que mi voz no me salía. En mi mente yo decía, Señor, me voy a morir. Y yo dije, wow, nosotros somos 5 hermanos y yo soy la del medio. Y yo me puse a dialogar con Dios y le dije, y me escogiste a mí, yo primero, la del medio. Pero empezó, si yo me imagino que él se reía y decía, pobrecita, todo lo que está pensando. Pero ¿qué sucede? El Señor me empieza a mostrar. Ahí es que yo pienso cuando me voy a morir. El Señor me empezó a mostrar mi vida desde más o menos como los 10 añitos. Toda mi vida. Di un recorrido, vi una película brutal de mi vida. Empecé yo a pedirle perdón al Señor y a decirle y a dialogar con Él. Solamente mis palabras para Dios eran, Señor, ten misericordia de mí. En vez de decir, Señor, sáname, yo no podía ni decirle ni Señor, sáname. Yo sentía que con eso que yo le decía, Él sabía que mi necesidad era sanarme. Yo, Señor, ten misericordia de mí. Entre un ratito lloraba, yo le pedí al Señor. Cindy, ¿cuántas semanas tú estuviste enferma desde que empezaste a sentir los síntomas? ¿Tuviste la prueba positiva? ¿Cuántas semanas estuviste enferma que tú decías, esto no acaba? ¿Cuándo me voy a sentir mejor? Mira, esto que voy a decir es bien gracioso. Cuando mi hijo supo que tenía COVID, me dice, me vio un poquito más y me dice, ma, no te preocupes, que esos son los primeros 5 días que son los más malos, ¿verdad?
Y yo empecé como las nenas chiquitas a contar los días y pasaron 5, 6, 7, 8 y yo dije, no, ya. Y fue cuando me fui empeorando. Yo estuve, para que la gente sepa, 15 días. 15 días que de gravedad, sin poderme levantar, sin poder comer. ¿Y la respiración, cómo te sentís? Lo único que estaba bien era para mí, mi respiración estaba bien. Yo decía, no, solo que van al hospital se quedan sin, no pueden respirar, pero yo respiraba, pero ocurrió algo bien peculiar. Mi hija con todo y enfermedad y su novio ellos me enviaron de todo. Ellos querían que yo tuviera el humidificador, bueno, yo tenía cosas aquí, yo tenía casi un hospital aquí, sueros, un montón de cosas porque mi esposo es enfermero. Y entonces, pues ellos me enviaron de todo y dentro de lo que me envió mi hija, le dijo, mami, tiene que tener un oxímetro. Ay, ¿cómo se? Un oxímetro. Eso es importante. Y me lo envió. Pues me sucede esto, mi respiración estaba bien. Mami, ¿puedes respirar? Sí, mi amor, puedo respirar. Cuando me cogía el oxígeno, mi oxígeno estaba 81, 82, 83 y mi esposo, como sabe de enfermería, decía, esto no pinta bien. Me decía, vamos al hospital, pero yo estaba reacia a ir al hospital porque bajo mi ignorancia yo decía, me van a entubar. Yo no me quiero entubar. Mi esposo me dice, no te preocupes, ya al día número 11 yo me siento tan débil, yo no podía ni sostenerme. Mi esposo me dice, no, ya esto no, este panorama no está bien y yo no quiero ser irresponsable por no llevarte al hospital. Yo entiendo que debes ir al hospital. Yo le dije, como también le tengo un poquito no me gusta, no me llevo mucho con el frío. Le dije, ok, como ya es tardecito, vamos a ir al hospital. No hace frío y pues cogí fuerza de donde no la tenía y él me ayudó y todo y nos fuimos al hospital. ¿Cómo fue tu experiencia en el hospital? Cuando llegas al hospital. Cuando llegué al hospital fue otra cosa. Yo pensé que llego al hospital, pero mi esposo no se va a ir del lado mío. Y eso no es real. Llena mi esposo los papeles, habla y cuando me lleva el enfermero para adentro, adiós, bye bye. Yo soñaba que mi esposo estaba esperándome en la sala y yo no supe de nada ni de nadie por 6 horas. Mi experiencia fue más dolorosa que en la casa. ¿Por qué? Tú me vas a decir, ¿pero por qué más dolorosa? Bueno, porque en mi casa yo tenía Panadol o tenía las Advil, me las tomaba y pues podía seguir, ¿verdad? Haciendo en mi camita, pero me sentía cómoda. En el hospital estuve en un sillón de ruedas 6 horas. Me hicieron, no te voy a decir, me trataron bien porque me hicieron rápido un ecocardiograma, me sacaron placa, me tomaron la oxigenación, me imagino que me cogieron placas del pulmón, imagino que hicieron la prueba de nuevo, digo yo imagino porque fueron 6 horas que me parecieron que fue 6 años. Me envían para la salita donde están todo el que tiene COVID está en esa área. Y en mi silloncito de rueda y todos los demás a mi alrededor, el que se podía parar en una silla y el que no, en un sillón de rueda igual que yo. Y luego yo comienzo a ver, yo sentada viendo solamente como entra uno, no salen, entra, todos tenían COVID. Todos tenían COVID. Eso yo creo que entonces tuve el sufrimiento emocional de ver cómo entraba gente y todos tenían el COVID. Pero no era que entraban y sí, usted tiene COVID. No. Era que esas personas tenían los síntomas y yo lo había vivido ya. Escuchaba a las personas cómo tosían, cómo casi no podían ni respirar, con su dolor en el cuerpo. Fue bien deprimente encontrarme con tanta y tanta gente y entonces yo empiezo a analizar en mi mente, yo decía, ¿por qué no me llevan para una cama?
porque me siento yo muy mal. Decía yo en mi mente porque yo no hablé nada. Yo solamente observaba. Luego, cuando fui viendo tanta y tanta gente que llegó, ahí es que entonces yo reacciono y digo, oh, es que aquí no hay cabida ni siquiera para una cama, tú tienes que estar sentada. Entonces es muy triste porque la gente se cree, no, si tengo COVID me llevan al hospital y estoy súper bien. Si está para ponerte oxígeno y una cosa más grave, te llevan para el área si hay cabida, no sé, porque para esa área no me permitieron entrar porque gracias a Dios yo no necesité el oxígeno, pero sí vi mucha gente sufrir y me tocó el corazón una señora bien mayor. Yo solamente miraba porque yo no podía, me dolía mucho mi pulmón y yo no podía ni hablar. Y yo miraba a las personas y miré mucho a esa señora solita. Podía tener como 70 y pico de años y yo decía, ella tosía y a mí me dolía porque apenas ella podía, como que se ahogaba. Ella estaba en un silloncito de ruedas y había otro señor que llegó con el COVID nuevo, un señor obeso. Esos fueron las personas que impactaron mi vida en esas 6 horas que yo estuve allí, porque la señora me miró y me dijo, mija, yo he estado aquí tantas horas, yo no recuerdo, me dijo muchas horas. Y me miró como quien dice, aquí tú vas a estar, te vas a morir ahí sentada, porque parece que ella vio mi angustia, que yo quería correr de allí. Y yo dije, bueno, pues la miré y me sonreí y empecé a orar por ella en mi mente. Yo decía, empecé a orar por todos los pacientes que entraban. Yo decía, Señor, yo no puedo hacer nada más, voy a orar por esta gente sana, la pobre señora, no podía, no, las enfermeras no tienen tiempo para poderla llevar al baño y la señora necesitaba ir al baño a tomarse una muestra de orina. Y la señora sin poder en su carrito de ruedas y yo sufrí mucho porque yo no me podía levantar para ayudarla. Yo quería ayudarla, pero no podía. Y esa señora me impactó mucho. Ya después se la llevaron. Imagino que estaba bien malita. Bueno, Cindy, y cuando estás en el hospital y vienen a donde ti te dicen, Cindy, usted tuvo pulmonía, está en el proceso después de la pulmonía de recuperarse, ¿cómo tú te sentiste? ¿Y qué pasó luego? Pues fíjate, entonces ahí comprendí por qué fue que me sentí tan y tan y tan mal, que casi, porque me sentía morir, porque pasé una enfermedad demasiado fuerte en la casa y no en un hospital, ¿verdad? Y luego de eso, pues, la doctora me dijo, pues ya lo más malo pasó, ahora es descanso, mucho ejercicio para el pulmón y lo más descanso. Y yo dije, ok, me voy de aquí ya mi estadía ya se fue, tuve las 6 horas, me fui. Pero cuando la gente piensa, pero qué bueno porque pasaron 15 días y a los 16 ya estás en una vida normal. Pues no, el COVID sigue porque a mucha gente les da unas cositas, otras les dan otras. En mi experiencia personal, esas se llaman las secuelas, ¿verdad? Post-COVID. Después de eso vienen esas secuelas y yo decía, pero ¿por qué la gente dice que cuídate, por favor, porque las secuelas, yo no tenía ni idea? O sea, eso es lo que te dejó el COVID. En el caso mío fueron muchas cosas que sentí, pero que con la ayuda de Dios he podido superarla. El dolor, el cansancio y el dolor en el pulmón derecho, porque fue bien lastimado, lo tengo, existe, pero pues, ¿verdad? Y ahí vamos llevándolo poco a poco. Y adicionar eso, emocionalmente, tú quedas en un daño emocional eh, muy, muy grave. En mi caso yo lo llamo grave porque son muchas cosas que te dan muchos miedos. Miedos, en mi caso, yo pensaba que el COVID estaba en toda mi casa de nuevo, que yo no quería ir ni a la cocina, yo me aferré a mi cama, y mi esposo me dice, no, tienes que levantarte porque ya esto se fue y ahora tenemos, y no era porque mi esposo limpió en mi casa con Lysol todos los días, él limpiaba todos los días, pobrecito, con todo el mal que se sentía, él quería,
que todo estuviese, ¿verdad? Pero llega ese post-trauma. Yo digo, esto es como un trauma, como cuando tienes un accidente y te traumatiza. Pues es lo mismo, tienes el COVID, te traumatizaste después de eso porque sientes miedo hasta de montarte en tu carro y seguir tu vida, tu rutina normal, de ir a trabajar, hay que trabajar, pues no, ¿cómo voy a ir a la cocina a cocinar? No me atreví a ir a la cocina porque pensaba que todo esto, ¿verdad? Todavía no se había acabado con ese temor, pero pues vuelvo y le repito, le pido a Dios cada día que me dé la fortaleza para sobrellevar cada consecuencia que ha dejado esto, ¿verdad? Que la gente piensa, ¿no? Hay otros que no sé cómo está mi pulmón, ahora tengo que ir a un neumólogo, ¿verdad? Para tratármelo y que me lo chequeen, pero pues viví para contarlo. Yo digo como que el morirme ya pasó, así que si pude lograr pasar la situación grave del COVID, lo otro lo voy a lograr con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y nada, mi exhortación, perdón, a la gente es que de verdad tome esto en serio y pienses en ti, pero también pienses en los demás, porque todos somos somos un equipo. O sea, todos necesitamos existir en este mundo. Si no nos cuidamos, lamentablemente esto no se va a detener. Si no nos cuidamos y cuidamos a los demás. Cindy, ¿qué tú le dirías a esa gente o qué tú sientes cada vez que tú ves un comentario en las redes sociales cuando la gente dice, esto no es real, eso es un catarrito más y eso de que los hospitales están llenos, eso es mentira? ¿Cómo tú te sientes? Pues, yo me siento tan ofendida, o sea, yo me siento tan triste, me da coraje, me da frustración el ver esos comentarios. No me puedo imaginar cómo se siente la persona que pasó por la experiencia de llegar a una sala de emergencia que está llena, que el personal hospitalario no da abasto, que no se pueden ofrecer los servicios de salud en la calidad y el estándar que pues por lo regular pasa, ¿verdad? Porque no hay gente para atender a todo el que llega con como se merece, y no porque no quieran, porque estos proveedores de salud están quemados, tienen hasta el síndrome de postraumático al ver tanta gente enferma. Sé que, ¿cómo tú te sientes cuando ves esos comentarios así de la gente diciendo que es mentira que los hospitales están llenos? Mira, es una sensación ya no de coraje, es una sensación de dolor, porque yo digo, si supieran qué es lo que se vive, de verdad la gente no dejara de usar las mascarillas, siguiera todo el protocolo que el Departamento de Salud desde el día 1 ha dicho. Como yo he sido portavoz, ¿verdad? Porque utilicé mis redes sociales para decirle a la gente que el COVID es real, que el COVID no es un catarro, ni siquiera se compara con el flu, que el COVID es un animal que te entra, yo lo comparo así que ese es el significado que yo le pongo. Es un animal que no se ve, entró a tu cuerpo y cuando entra a tu cuerpo quiere destruir el ser humano completo, o sea, el caparazón completo, desde el cerebro hasta todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Esa fue mi experiencia. Se me quiso, el cerebro, especialmente el lado izquierdo, me empezó a agarrar el cerebro y entonces yo como ser humano empiezo a batallar con una persona que no conozco, llamándole COVID, que yo no conozco, yo empiezo a luchar para que no me destruya ni mi cerebro, ni mi corazón, ni mi pulmón, ni mis riñones, ni mi estómago, porque yo tomé medicamentos que tú no puedes ni imaginar. Tú te mantuviste positiva, o sea, en sincronía con tu cuerpo, con una mente fuerte para combatir esto, porque tú sentías que te estaba destruyendo. Yo estaba dando la pelea cuando te digo que dije, ya no tengo fuerza, Señor, ya no puedo más. Se terminaron las mías. Si tú quieres, me puedes sanar. Dame tú las fuerzas porque no puedo. Hasta ahí. Cuando tú mencionas las medidas de control de infección, Cindy, que ustedes las han seguido, las han implementado al pie de la letra, pero como tu esposo es enfermero y trabaja en una clínica, pues está expuesto a estas enfermedades,
porque si hay pacientes que llegan, que tienen el COVID-19 y no siguen las medidas de control de infección y llegan a sus citas cuando se le dice que no vaya, pues entonces enferma a los empleados que están allí, los enfermeras, las secretarias, asistentes de médicos, los médicos. Y eso fue lo que pasó con ustedes. O sea, ustedes llegaron a investigar. Cuando uno está tomando las medidas de control de infección, dice, ¿dónde fallé? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde nos contagiamos? ¿Ustedes se hicieron esa pregunta? Pues sí, sí nos las hicimos y sí tuvimos respuesta, porque entonces mi esposo cae en tiempo que una persona, un paciente irresponsable de estos que no creen en el COVID, que no tienen sentido común, lo llamaron y le dijeron, no puede asistir a su cita, señor, porque su prueba salió positiva. Pues parece que él es de estos, como muchos, que no creen que existe el COVID ni nada. Y llegamos a la conclusión que este paciente, en su irresponsabilidad, llegó hasta la clínica. Tú puedes llegar y tomarte 2 Panadol o 2 medicamentos para la fiebre. Cuando te van a tomar la fiebre, a la entrada vas a salir que no tienes fiebre, pero este paciente estaba contagiado y llegamos a la conclusión que fue el que contagió todo lo demás porque se presentó en la oficina. Entonces, ¿y estaba usando mascarilla o no cuando llegó a la sí, 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 tenía la mascarilla, pero ya tuvo contacto, estaba con sus manos, pasó el elevador, habló con las personas, ¿me entiendes? Hubo un contacto cuando ellos buscan al paciente. No, yo tengo cita, cuando miran, porque ahí dice, no, este paciente no puede estar aquí, ¿cómo es? Se volvió todo el mundo loco, pero ya él contaminó los pisos, Entonces, porque pasó varios pisos. entonces se contagió tu esposo y se contagiaron otros compañeros de trabajo allí mismo a partir de esa visita de ese paciente con COVID. Y de que mi esposo se fue, la oficina casi se quedó vacía porque la mayoría de los empleados, asistentes y doctores y enfermeros y schedulers, todos se enfermaron. Esto es bien importante que la gente escuche esto. Si usted tiene COVID-19 y lo llaman y le dicen que es positivo, usted tiene que hacer la cuarentena, usted se tiene que aislar. Y lo que ella está contando es la experiencia que mi esposo también ha tenido con sus pacientes, que cuando los llaman para decirle, mira, tu prueba es positiva, están en las tiendas, cuando están esperando el resultado de la prueba y saben que estuvieron expuestos a alguien positivo. Por eso es que muchas personas quieren justificar su falta de responsabilidad social de no usar la mascarilla, diciendo que las mascarillas no funcionan, que esto no es verdad, que no es tan serio, porque asumen que todo el mundo está usando las mascarillas, asumen que todo el mundo se está lavando las manos y asumen que todo el mundo está haciendo cuarentena. Pues no, no todo el mundo hace la cuarentena como debe ser, no todo el mundo se lava las manos bien, no todo el mundo usa las mascarillas todo el tiempo, porque usted tiene que usar la mascarilla consistentemente. Usted no puede escoger dónde usar la mascarilla y dónde no. ¿Por qué? Porque va e infecta a personas en oficinas médicas, en tiendas, cuando usted va a las tiendas, al supermercado. Esto es una cuestión de responsabilidad social y lamentablemente las personas que sí se cuidan, como Cindy y su familia, se contagian porque las medidas son de control de infección, no son infalibles, son de control de infección. Y entonces viene alguien y contagió a media oficina. Y es bien lamentable que entonces personas pasen por esta experiencia, como pasó Cindy, que estuvo bien enferma al punto de que ella llegó a pensar que se iba a morir. Es bien triste que todavía un año de esta pandemia las personas sigan tan irresponsables. Cindy, ¿y cuándo entonces tú te empiezas a sentir mejor, que tú dices, voy a salir de esta? Gracias a Dios que me diste la oportunidad y me sanaste y aquí estoy. Después de el día 14, yo todavía sentía todo este lado. Un dolor desde aquí hasta el dolor queda inmenso en la parte de atrás del cuello. No tiene comparación también. Ese día 14 todavía
sentí ese dolor tan fuerte y yo ahí empecé a llorar ya y le dije, Señor, pero ¿cuándo es que se va a ir todo esto? Y qué sé yo. Yo creo que las oraciones de tanta gente y permitieron, ¿verdad? Que todo se fuera de mi cuerpo, pero estuve mis 15 días y al día 16 ya yo se fue todo. Ese fue mi día 16, fue mi primer, le dije a mi esposo, quiero comerme un desayunito a ver si mi estómago lo puede resistir y tengo deseos de esto. Y mi esposo me lo fue a buscar rápido porque estuve más de 15 días sin comer, más que calditos y solamente me tomaba una cucharadita o una cucharadita o cucharadita y media de una gelatina para que el estómago no se me maltratara tanto de tanto medicamento que tomé. Y ya el día 16, cuando yo probé ese desayuno, yo dije, ¡ah! Yo no lo podía creer, yo dije, se fue todo, pero con todo y eso tuve la duda y yo decía, y si después que coma me va a dar otra cosa, pero estuve yo completo mis 15 días, los 15 días del Calvario, digo yo, me tocó ese Calvario a mí y pues pensé que no salía de donde estaba porque la realidad que la realidad, el COVID sí, es real, tocó la vida mía, el Señor tuvo misericordia de mí y de los míos, porque mi suegro, yo le pedí al Señor que mi esposo mejorara para que me pudiera atender y él se sentía mal, pero sí se pudo levantar de la cama y me cuidó a mí y cuidó a su papá y yo después lloraba, yo pensaba siempre en los demás, no en mí, yo decía, Señor, no permitas que le dé a mi suegro esto tan fuerte como me ha dado a mí, porque no lo va a resistir. Y nosotros somos la familia Milagro, porque la gente piensa que el COVID, no, a mucha gente, ¿verdad? Tienen la bendición que no sienten los síntomas, otras les dan bien leve. A mí me dio que me quiso matar, pero estoy aquí viva porque pienso yo que todo lo que viví, lo que pasé es un propósito de Dios para que yo sea voz para otras personas, porque es que la realidad que siento, el COVID puede ser en un segundo mi pensamiento, en un segundo, en una hora, en días, en meses, te puedes morir. Eso es el COVID, te puede, en todas esas circunstancias que acabo de mencionar, pueden sucederle a los seres humanos y sí está sucediendo, sí está sucediendo. Yo quiero, ¿verdad? De manera muy respetuosa, quiero recomendarle y decirle a la gente que esto que está sucediendo en el mundo es muy serio y que está robándole la vida a mucha gente, tanto como la semana pasada, el jueves, miércoles, se murió, entre miércoles y jueves se murieron 3 personas de una misma familia, conocidos míos en Puerto Rico, y es muy triste cuando tú ves que tus seres humanos, los que tú amas, los que tú tratas de cuidar, se fueron por el COVID y tal vez, ¿verdad? Pienso yo que debe ser más triste decir, sería por mi culpa, por yo ser irresponsable, por no cuidarme, por no creer, por pensar que la gente piensa que no, esto es algo, mucha gente escuché antes de que me diera a mí que todo es por el dinero, esto es algo financiero, esto es un boicot del gobierno, mira, son tantas cosas las que escuché que cuando llegó y tocó a mi vida, yo dije, entonces, cuando vieron que mi vida mi vida ya estaba a punto de irse, entonces le doy gracias a Dios por eso, porque entonces creyeron, wow, el Señor hizo un milagro, ella casi se muere y el Señor la levantó, son muy pocos y te quiero comentar que se me olvidó para que el público entienda que no es, pero ¿cómo te dio el COVID en la casa y ya? No, cuando me hicieron la placa que la doctora me da de alta, me dice que tengo, que me dio, la enfermera me dice, tienes neumonía. Y yo dije, ¿qué le pasa a esta mujer? Como, sí, ¿qué medicamento?
me vas a dar, porque no sé mucho de medicina, pero cuando tienes una condición así, te dan tratamiento por vena, y yo no recibí ningún tratamiento, y yo dije, ¿cómo? Pues mi esposo habló con la doctora, y la doctora le dijo, no, 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 señor, mire, lo que pasa es, ella le dio la neumonía, o sea, gente, que cuando yo digo que me estaba muriendo y que sentí mi pulmón cerrarse y todo eso y no me podía, todas las cosas, toda la mala experiencia que yo tuve es porque yo en mi casa pasé la neumonía, y por eso les digo que solamente fue la mano de Dios, porque ¿cómo tú puedes hacer eso sin estar en un hospital recibiendo el tratamiento adecuado? Porque una Advil no te quita la neumonía. Pues por eso es que le digo que fue, mi vida se fue apagando, pero el Señor tuvo misericordia de mí, me permitió pasar todo el proceso, me permitió ir al hospital, y ahora me permite estar aquí con ustedes para decirle, gente, cuídense, si no es necesario, no salga de su casa, quédese en su casa, haga lo necesario, ¿verdad? Lo que tenga que ver necesario. Si va a salir, sea responsable y siga todo el protocolo del Departamento de Salud. Y tú como ser humano no te lo tienes, eso es sentido común. Ningún departamento, ningún gobierno de ninguna nación te tiene que decir a ti, lávate tus manos, usa la mascarilla, usa el hand sanitizer. O sea, es sentido común. Para eso el Señor nos dio esta cabecita que tenemos aquí, no solamente para cargar el cabello que tenemos y demás. O sea, usémosla, somos seres pensantes, y solamente de pensar en eso, tú dices, yo voy a hacer esto así, ¿por qué? Porque yo amo mis hijos, porque yo amo mi familia. Nadie tiene ni la menor idea de cuánto yo sufrí solamente de pensar que fui a la casa de lo más que yo amo, de mi hija. Esa es mi hija, la pequeñita, la más pequeña. Solamente tengo dos. Y esa es la nena que siempre quise tener, y el Señor me la regaló. Y ustedes no saben el dolor que yo sentí, porque yo decía, fui a casa de mi hija y le pegué el COVID de mi bebé. Y yo le pedí al Señor, sáname mi hija, por favor, Señor, no me la deje. Ella también se vio delicadita, pero no tanto como yo. Gracias al Señor, escuchó mis oraciones y estuvo con ella. Ah, y más aún cuando tú tienes eso en tu mente, fui a la casa, se lo pegué, y no puedo estar con mi hija porque mamá siempre cuida a sus bebés. Entonces yo digo, wow. Entonces también pensaba en mi otro hijo mayor, y yo decía, él me necesita, yo soy la que le doy dirección, Señor, ¿cuándo me vas a dar la oportunidad? Y por último, tengo, tengo 5 nietos, pero el mayor, que fue que casi lo crié, ese era, por ese era que yo creo que Dios se compadeció de mí, porque yo decía, Señor, él me necesita por unas razones en especial, él me necesita, y cómo va a vivir él si yo no estoy. Y yo, fue mi motor, él y mis dos hijos fueron mi motor para pelear la batalla, la guerra que tenía yo con el COVID, porque era yo y el COVID peleando. Y entonces la misericordia de Dios, los ojos de Dios vinieron hasta mí, me miraron con su amor y su misericordia, y aquí estoy para contarlo, para decirle a la gente, esto no es un juego, esto es real, gente. Si tú amas a tus papás, a tus hijos, a tu familia, y más aún al prójimo, porque tenemos que pensar en el que está al lado. Gracias a Dios, tengo mi conciencia tranquila, que el Señor no me guió a no irme a las tiendas ese día, porque entonces me iba a sentir con mi conciencia por el piso, pensando que se lo pude pegar a otra gente, porque yo no quiero ser responsable de eso. Yo quiero que por mí nadie se enferme, al contrario, que por mí la gente pueda seguir, coger este ejemplo y ver y decir, cónchale, voy a recapacitar, y voy a tomar las medidas, y a tomar esta situación, esta pandemia en serio, porque si no nos cuidamos, no vamos a poder ir ni al hospital. En los hospitales se perdió todo, gente, se perdió. Les voy a decir una cosa bien, bien impactante. Todo ser humano tiene derecho a su ley IPA. Cuando llegas
En estos momentos la ley IPA no existe porque hay tantos y tantos y tantos y tantos pacientes que no tienen dónde acomodarlos. Entonces todo el mundo escucha lo que la doctora te dice. Se ve afectada. Ellos tratan de hacer lo que pueden, ¿verdad? Con la ley IPRS, que otras personas no escuchen lo que se está diciendo, pero cuando no hay espacio para tener los pacientes, que literalmente hay que ponerle en la primera esquina, que esté disponible, pues cuando el médico o la enfermera viene a hablar con el paciente, pues lamentablemente la cercanía de los otros van a escuchar lo que le están diciendo, ¿verdad? Los resultados de las pruebas y todo. Y tú mencionaste un punto bien importante, Cindy, y es el punto de que tú no tienes que esperar que el gobierno te diga que te comportes como un ser humano decente. Tú no debes esperar que el gobierno te diga lávate las manos. Esa es una de las cosas que a mí más me ha explotado la cabeza. Y yo decía, ¿cómo es posible que hay que decir a la gente sé limpio y lávate las manos? Y enseñarle cómo lavarse las manos. Y el usar la mascarilla, porque de esa manera proteges a otras personas. Esta enfermedad es real y esta enfermedad, lamentablemente, usted puede ser portador en su nariz, en su garganta de esta enfermedad, ser asintomático, enfermar a otras personas, quienes se van a ver entre la vida o la muerte o tener secuelas para toda la vida, porque esto ha sido documentado ya sobre lo que llaman en inglés los long hauler, o en español, como le llaman, el COVID largo. Es que la persona se recupera de la enfermedad aguda, pero semanas después todavía sigue teniendo secuelas de la enfermedad, ya sea que esté debilitado, que no tenga fuerza, que no pueda volver a tener actividad física como antes, daños neurológicos, que siente la mente nublada, no pueden pensar con claridad. Hay una lista larga de secuelas de esta enfermedad y las personas están bien equivocadas en términos de cómo se evalúa una pandemia. Una pandemia no es como Hollywood, que la gente está cayéndose por las calles. Eso puede pasar, pero no, tenemos unas medidas de salud pública para evitar ese evento catastrófico de ver gente caminando y morirse mientras camina. Entonces, una pandemia no es tan solo, al punto que voy, una pandemia no es solo las personas que mueren en la pandemia, sino cómo la calidad de vida de las personas se ve afectada por la enfermedad. Hay personas que están tomando diálisis. Hay personas que están afectadas en su corazón y ahora tienen una enfermedad cardíaca que no tenían antes. Hay personas que desarrollaron diabetes. Así que esta enfermedad es seria, este virus es real. Me parece que es una poca vergüenza de este grupo de personas que todavía sigue empujando teorías de conspiración, el no usar la mascarilla. Luego de un año, ¿cuál es la excusa que tienes para no usar mascarilla? Y para estar inundando las redes sobre el no usar las mascarillas. Eres una vergüenza. Eres una vergüenza si eres uno de esos que comparte videos para decir que las mascarillas no funcionan. O sea, me gustaría que tuvieras el valor de hablarle cara a cara a una persona que se recuperó de esta enfermedad y que se vio a punto de morir. Me gustaría que le hablaras cara a cara a un familiar que perdió a su madre, a su hija, a su esposo, a su abuelo, a ver si tienes el valor y la cara fregada de decir a una persona que las mascarillas no funcionan, que el lavado de manos no funciona y que esta enfermedad no existe. Verdaderamente que yo me siento súper indignada cada vez que yo veo estos comentarios de estas personas haciendo estos videos tan malintencionados y afectando la vida de otras personas, porque es un pensamiento antisocial, entre otras cosas. Ese individualismo tóxico, ¿verdad? De lo que yo necesito, lo que yo quiero hacer, la mascarilla me molesta, el distanciamiento social, de que yo tengo que viajar, de que tengo que hacer esto. No. De diciembre a enero tenemos 100,000 muertos. 100,000 muertos, todos porque tú tenías que ir a comerte el pavo. Todo porque tenías que celebrar Navidad en una gran fiesta de 20 y 40 personas. Todo porque tenías que ir a explotar los fuegos artificiales con 50 y 100 personas alrededor tuyo. Yo espero que el festejo que tuviste haya sido, ¿verdad?, de satisfacción para ti porque le costó la vida a 100,000 personas. ¿Sí? Porque ya yo no quiero pasarle la manito a las antimascarillas. Ay, que se van a ofender. No, oféndete, porque tú le estás causando la muerte a muchas personas y secuelas. Bueno, esta es mi descarguita de las antimascarillas. No lo puedo evitar. Cindy, volviendo otra vez sobre las personas que hablan de la teoría de conspiración del dinero.
En San Antonio, Texas, 8 hospitales se unieron en una circular, en una carta. Y usualmente los hospitales no se unen en una sola carta para hablar de algo, pero en estos momentos sin precedente, 8 hospitales en el área de San Antonio se unieron y en esa carta, que está en inglés, la voy a poner en pantalla para que la vean, pero en otro video voy a hablar de ella. Ellos usan la palabra plea, o sea, suplican a la ciudadanía que use la mascarilla, que se lave las manos, que evite estar en fiesta, que haga el distanciamiento social. Entonces, mi pregunta para los conspiradores, si el COVID-19 le está dejando dinero a los hospitales, ¿por qué 8 hospitales grandes, bien grandes, en el área de San Antonio, Texas, se unen y le suplica a la gente que no se enferme? ¿Alguien me quiere explicar? Cindy, yo te agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo para compartir tu historia de sobrevivencia del COVID-19, para concientizar a la gente de que este virus es real, de que esta enfermedad es real, de que hay personas que se contagian y pues son asintomáticos o tienen una versión leve o moderada, pero esa gente yo les quiero decir, no te confíes de que fuiste asintomático leve o moderado, porque solamente el tiempo y los años dirán cuáles fueron las secuelas que ese virus dejó en tu cuerpo. Es muy temprano para decirlo. Y tenemos otras personas como Cindy, que es una mujer joven, saludable, no tiene condiciones persistentes y sufrió una pulmonía debido al COVID-19 y gracias a Dios está con nosotros, se recuperó compartiendo su historia. Usen sus mascarillas funcionan, lávense las manos, distanciamiento social, no salgan a fiestas, especialmente si usted vive en un sitio donde los casos están aumentando. Si visita personas, trate de mantener el distanciamiento social y de usar las mascarillas todo el tiempo. Usted no sabe quién tiene el virus y quién no lo tiene. Y por sobre todas las cosas, no hay manera de predecir si usted le va a dar la versión severa, la leve, la moderada, asintomático o se va a morir de esta enfermedad. Así que no juegue a la ruleta rusa o a lo divino. Sigue las medidas de control de infección porque sí funcionan. Si tienen alguna pregunta para Cindy, la pueden dejar en los comentarios, que ella estará pendiente y contestará toda pregunta que usted pueda tener en cuanto al COVID-19. Y si usted quiere compartir su experiencia del COVID-19, ya sea sintomático, leve, moderado, severo, pues este canal está para usted. Si usted quiere compartir su experiencia para educar a otras personas, porque a mí me llega con mucha frecuencia pues personas que dudan de la seriedad de esta enfermedad porque les dio a ellos y solamente le dio un dolor de garganta y le dio al vecino y al vecino no le dio fuerte, entonces se dejan llevar por su pequeña burbuja y de manera no activa y no intencional desinforman a otras personas diciendo, ay, si eso no pasó nada. Eso no es así. Así que compartan este video, bien importante, compartan para que otras personas puedan ver el testimonio de sobrevivencia de Cindy Ortiz y de cómo Dios la arropó con todo su amor y restableció su salud y está obrando todavía en ella y ella está siendo un instrumento, ¿verdad?, de Dios a través de compartir su testimonio luego de haber sufrido la enfermedad del COVID-19. Así que Cindy, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en el canal. Gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final de este video. Utilicen las mascarillas, lavado de manos, distanciamiento social. No estén en lugares encerrados, en fiestas, en sitios donde la persona que organizó la fiesta no está preocupada por garantizarte el distanciamiento social o que las personas que estén allí estén usando mascarilla. Cuídate mucho, te envío un abrazo, un beso y por sobre todas las cosas te deseo buena salud.